Hola a todos, hoy tenemos un programa especial. Hoy nos visita el profesor Víctor Hugo Ledesma, quien también es escritor, poeta, narrador y santiagueño. Bienvenido, Víctor Hugo. Gracias, Ayelen, por la invitación y también bienvenida a vos a este programa que estamos por iniciar. Víctor Hugo, comentanos sobre estas 2 obras literarias, cómo te surgió la inspiración o de qué nació para escribir estos 2 libros, tanto Las voces del túnel como El túnel del Rata. Bien, Ayelen, voy a tratar de ser sintético en contarte cómo ha sucedido es la edición de estos 2 libros. Hay una pequeña historia atrás, anterior, que surge con el libro El buscador de esencia y su cáscara roja, en la cual trato de dar testimonio de mi paso como estudiante universitario en la Universidad Nacional de Tucumán y esa vivencia en el marco de la política. Era el año 72 y 73, el tema de las AAA, y surgió ese libro. Pasó el tiempo y un año y yo me daba cuenta de que algo faltaba, entonces surge ahí, y si bien no era una continuidad ni una saga, pero la temática era similar, El túnel del Rata y Las voces del túnel. Debo decir que si bien tengo varias novelas escritas y todas me gustan y todas me atraen, El túnel del Rata, cuando las releo me emociona, me produce una sensación de todas aquellas personas con las cuales tuve yo alguna relación, sus comentarios, sus anécdotas, sus conflictos. Muchos de ellos ya no están, estuvieron presos o murieron, y era una deuda que tenía yo y escribí estos 2 libros. En realidad son uno, porque El túnel del Rata es la novela y Las voces del túnel son en poesía lo que esos presos políticos escribían en su momento de estar detenidos. De eso se trata, así que más o menos con eso trato de contestarte. Y además, un ingrediente que también hace y mejora ese recuerdo, que El túnel del Rata fue galardonado, distinguida con la faja de honor en género novela por la Sala de Santiago del Estero. Víctor Hugo, tus libros nos sumergen en escenarios y personajes muy particulares. ¿Cuánto de tu experiencia o historias reales hay en ellos? La verdad que, si bien no es un libro o estos 2 libros autorreferenciales, sí hay mucho de mi vida en esa época, como te decía, como estudiante universitario. Participé en varias situaciones difíciles, lo digo con orgullo, a pesar de que alguien me puede criticar por eso, pero un tío mío, hermano de mi padre, vivía en Tucumán y él pertenecía a la organización denominada extremistas, guerrilleros y demás. Era una organización política que era el ERP. Por todas las actividades que tenían, que eran también fuera de la ley, como en el enfrentamiento en ese momento con la AAA, surgió El buscador de esencia y su cáscara roja. Más adelante conocí personas que vivían en la banda, que vivían en Santiago y de otras provincias, que me relataron sus experiencias cuando estaban detenidos, cómo ingresan, cuál era su actividad. Y por supuesto estoy hablando ya de personas que habían logrado superar la instancia de la detención o haber podido sobrevivir. ¿Y eso te inspira a vos en plasmar esos testimonios en estos libros?
Esas experiencias que me relataban, más las propias, y además te quiero decir que la familia, mis abuelos, mi padre, mi tío, su familia y mis hermanos, vivimos situaciones muy difíciles. Venía la policía o el ejército y allanaba los domicilios, siempre alguien hablaba por teléfono, estoy hablando cuando yo tenía 18, 19 años, miraban a ir, y me acuerdo yo estudiaba, siempre me gustaba la filosofía y tenía varios libros, entonces mi vida personal está ahí, y también la vida de los otros. En lo que se refiere al túnel de Rata, hay una persona, un personaje, que es el tigre, que fue, porque ha fallecido hace un tiempo, Tigre López, Carlos López, que fue vicerrector de la Universidad Nacional, en donde él, que estuvo preso en la Unidad 9 de La Plata y después en Rawson, todo lo que conversé con él de ese tiempo, quise dejar testimonio en este libro. Por supuesto que hay mucha ficción, pero hay un capítulo que se llama Cruzando la Línea, que fue escrito en base a todo lo que él me contó, que significaba: salgo de la cárcel, trazo una línea en el pavimento, la cruzo y dejo atrás mi vida anterior y comienzo a vivir de nuevo. Muy bien. Entonces, bueno, es muy interesante porque los relatos, las experiencias, las vivencias que yo he escuchado tantas veces de todo ese sufrimiento, de todo ese drama, después lo hago una ficción utilizando la ironía, el sarcasmo, lo improbable, y sale ese túnel donde vivían un ex presidiario y una persona que por el alcohol era un mendigo. Esas dos crean una logia que se llamaba el túnel. Muy bien. Bueno, Víctor Hugo, ya que nos comentas, he visto que en tus libros abordas temas profundos y complejos. ¿Hay algún mensaje o reflexión en particular que quisiste transmitir con estas historias? Sí, por supuesto. Todos mis libros dejan un mensaje. Esa es mi intención como escritor. Y trato de aprovechar lo que he estudiado, lo que he leído sobre filosofía, sobre sociología y tantos autores que uno lee. Que utilizas esos recursos a la hora de escribir. Exactamente. Utilizo esos recursos para cuando tengo que escribir. Víctor Hugo, sabemos que escribir un libro no es tarea fácil. Quiero que nos comentes si hay algún desafío al momento de hacerlo o una dificultad que has enfrentado durante ese proceso de creación. Y sí, hay dificultades. Uno se sienta en la computadora, en este caso, antes de escribir en la máquina de escribir, en la Olivetti, y empieza la trama, sea poesía. ¿O por dónde puedes comenzar? Y siempre hay una idea. Sí. Una idea que uno, por lo menos en mi caso, la voy cavilando, pensando, la sueño, la repaso, hasta que tomo la decisión y digo, voy a empezar a escribir. Entonces ahí me siento y las dificultades son cómo continúa, hago una trama lineal, o voy y vuelvo en la historia. ¿Hasta dónde puede terminar un capítulo? Exactamente. Hay diferentes estrategias. A mí un relato lineal no me satisface. Prefiero también un poco crearle la incertidumbre al lector para que porque si el lector descubre el final, no me pasa a mí, no deja de leer. Así es. Víctor Hugo, para quienes no han leído tu libro, tanto Las voces del túnel como la novela del túnel del Rata, ¿qué le dirías para invitarlos a sumergirse en sus páginas? Estos dos libros, que si bien son dos, realmente son como uno solo, les permitiría al lector, según la edad, ¿no es cierto? Siempre trato de enfocar
a mi público, en los chicos del secundario, en los estudiantes del secundario, contar una historia que no está tan escrita en los libros de texto. Hay películas, programas de televisión, pero y menos de aquí de Santiago del Estero. También hay documentos, muchos documentos, testimonios, grabaciones de juicios. Esto es una ficción en donde trato de hacer amena una lectura de un drama. Entonces, por decirles algo, de pronto en el túnel, que era una logia, aparecen personajes como un ciego que estaba en la catedral en Buenos Aires, que era ciego pero sí podía ver un poquito y que se hizo amigo de San Martín en la catedral en Buenos Aires y lo invita, y San Martín estaba como una figura etérea en las conversaciones que se daban en el túnel. Y bueno, y pasa por ahí Facundo Quiroga, y pasa también Domingo Faustino Sarmiento, y pasa el Mono Gatica, y pasa Jesucristo, y pasan otros personajes también que no son de la historia. Por ejemplo, Maquiavelo también para esos personajes de la literatura clásica. Entonces, jóvenes, y yo en cada respuesta pongo mi pensamiento, mi convicción. ¿Y cómo termina? Y termina con un mensaje de esperanza de que la libertad es posible y que todo es el amor, el respeto al otro, la solidaridad. Esos valores están presentes en mis escritos. Bueno, Víctor Hugo, para finalizar, ¿nos puedes deleitar con algún poema que esté en tu libro del poemario Las voces del túnel? Bien, voy a tratar de satisfacer tu pedido. Hay una poesía corta. Les recuerdo a los que nos están mirando que todas estas poesías supuestamente han sido escritas por los que estaban presos en esa etapa en donde yo escribo El túnel del Rata. Es la voz del túnel, son las voces de los presos políticos. Desaparecidos, desaparecidos, así nos dicen, qué necios. Se creen los magos de este circo romano, que mata por si acaso. Se creen los dueños de la magia del desaparecer. No podrán nuestros hijos, sin fusiles, nos harán volver. Hermoso. Gracias, Víctor Hugo. Es un placer escucharte y poder conocer también tu trabajo. Si bien he leído el libro, pero qué bueno que estés aquí compartiéndonos también para que la audiencia que nos está viendo lo pueda conocer aún más en profundidad. Y si quieren adquirir estos libros, ¿dónde te podemos encontrar? Y a través del WhatsApp o del Facebook, Víctor Hugo Ledesma. Muy bien, agradecemos también tu tiempo por compartir con nosotros, y nuevamente a toda la audiencia los invito a que lo sigan en las redes sociales de Víctor Hugo, y nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias, Ayelen. Gracias.